Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 1 de la tarde con 31 minutos de este 30 de diciembre de 2024. Les doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde la Alcaldía Coyoacán. Y bueno, pues ya a un día de que casi, bueno, dos, ¿no? De que ya termine este año, se nos fue como agua. Y bueno, estaremos aquí transmitiendo y platicando, ¿no? Todo lo que, todo lo que tiene que ver con este fin de año, que estamos terminando el año bastante fuertes, ¿no? Con muchas, sobre todo mucha violencia, muchos accidentes y bueno, un poco desastroso, pero dentro de todo también tenemos cosas bellas, ¿no? Así es que bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, vamos a comenzar este bloque informativo con lo que nos dice hoy Reforma. Plantea Claudia Sheinbaum discutir reformas sobre alcaldías y cabildos. La presidenta Sheinbaum, dicen, planteó discutir la forma en que se eligen municipios y cabildos en el marco de una eventual reforma electoral. Y bueno, dice, indagan a Edil de Coalcolman, condena a Claudia, apología de delito. Sheinbaum reveló que se investiga a la alcaldesa de Coalcolman, Anabel Ávila, por homenaje a El Mencho y condenó apología de la violencia. También Donald Trump pierde apelación y debe pagar $5 millones a escritora. Banderas de Estados Unidos a media asta por expresidente Carter. Y así fueron las últimas horas de Liam Payne antes de morir y afianza México a sus aportes al experimento Alice. Y bueno, falleció el expresidente Jimmy Carter a los 100 años, imagínense 100 años de el expresidente demócrata que gobernó Estados Unidos de 1977 a 1981, murió el domingo a la edad de 100 años. También, bueno, Secretaría de Relaciones Exteriores emitió sus condolencias con respecto a este deceso, ¿no? De este presidente y también algunas personalidades del mundo diplomático dieron su pésame al gobierno de Estados Unidos, entre ellos también el embajador Ken Salazar, ¿no? Eh, y bueno, el presidente Biden también emitió sus condolencias con respecto a este hombre que fue el presidente número 4. Y bueno, dice, cuando miro a Jimmy Carter veo un hombre no solo de nuestra época, sino de todos los tiempos, un hombre que encarnó los valores humanos más fundamentales que nunca podemos dejar pasar. Y aunque quizá nunca volvamos a ver a alguien como él, todos haríamos bien en intentar ser un poco más como Jimmy Carter. Esto lo dice el presidente Biden, ¿no? A su ex homólogo, ¿no? Refiriéndose a él también. Bill Clinton dice, Hillary y yo estamos enterados, ¿no? Estamos enterados sobre el fallecimiento del presidente Jimmy Carter, ¿no? Y bueno, aquí lanzan un comunicado, también emiten sus condolencias con respecto a su fallecimiento. Murphy Beth también en una entrevista con él también emite una fracción, ¿no? De alguna entrevista cuando estuvo con el presidente. Aquí vemos también
algunas fotos, ¿no?, de esta reseña biográfica. Y bueno, la Casa Blanca también dice la Nación extrañará mucho al presidente Jim Carter y depende de cada uno de nosotros continuar con su legado, ¿no? También es las condolencias oficiales. Y bueno, vemos algunas imágenes, también hacemos llegar nuestras condolencias con Evo Morales a la familia del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Recuerdo nuestras conversaciones y fundamentalmente su apoyo a nuestra causa marítima, ¿no? Lo dice un hombre humano, bastante humano. Dice aquí en una portada, ¿no?, de del Time, ¿no? Y aquí también fue Nobel, fue el expresidente Jimmy Carter, cuyo viaje desde niño granjero descalzo de Georgia hasta un humanitario ganador del premio Nobel se convirtió en una historia clásica estadounidense y murió a los 100 años. Un hombre de centeno, ¿no? Guapetón él, ¿no? Muy apuesto también. Y bueno, vean, un hombre humano muy pulcro en muchos aspectos. Y bueno, aquí en Salazar, en México, en la embajada, también envía sus condolencias. Lamento la pérdida del presidente Jimmy Carter, un líder de gran honor a quien tuve el placer de conocer durante muchos años. Dejó una huella imborrable al promover los valores democráticos y humanitarios en todo el mundo, ¿no? Y bueno, también la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí de México emite su comunicado con respecto al fallecimiento del expresidente, ¿no? Lamento también profundamente el fallecimiento del ministro Abel Escatín Molina, miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien se desempeña actualmente en la Embajada de México en Reino Unido, que también falleció, ¿no? Y bueno, aquí también a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento del expresidente de Estados Unidos, James E. Carter Jr., ocurrido en su natal Georgia, ¿no? México extiende sus condolencias a la familia del exmandatario, así como al pueblo y el gobierno estadounidense por la lamentable pérdida. Y bueno, esto es lo que vemos. El día de hoy. Y bueno, seguimos con lo que nos dice Reforma. Social y patriótica, dice Sheinbaum sobre la Constitución, ¿no? La presidenta presumió que la Constitución, tras 16 reformas de la 4T, ya se retomó el sentido social y patriótico. Y bueno, también un terrible accidente que dejó 179 muertos en el aeropuerto de Corea del Sur. Un avión con 181 personas a bordo estalló tras salirse de la pista en el aeropuerto de Muam, Corea del Sur. No solamente hubo 2 sobrevivientes, también nuestras condolencias a las personas que viajaban ahí y que solamente hubo 2 sobrevivientes, como comentamos. Y bueno, Azerbaiyán acusa a Rusia de ocultar causas del accidente. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, afirmó que el avión de Azerbaiyán Airlines fue alcanzado por disparos de Rusia y Moscú ocultó las causas, ¿no? Moscú. Y bueno, también agradecen a El Mencho en Coalcolman, ¿no? Esta situación tan terrible,
¿no? Y esto pues también es parte de que el INE no ha hecho su trabajo, ¿no? Han permitido que alcaldesas y no han hecho una investigación, ¿no? Y bueno, contrabandistas detenidos por asesinar a migrantes en España. Y admira la vibrante naturaleza y la magia de las películas. También en las esquelas del día de hoy, el señor Emilio Nazar, el señor Gerardo Castro Amaya y el señor José Ignacio Sentíes Laborde, ¿no? Este del señor Gerardo Castro Amaya es como nombre de película. Y bueno, asunto grave, reconstruir mejor, dictaduras progres. Es más costosa la gasolina en México. También definen prioridades en 2025 para trenes. Y bueno, respalda Trump a Mike Johnson como presidente de Cámara Baja. Donald Trump dio respaldo a Mike Johnson para que permanezca como presidente de la Cámara Baja, pese a polémica por ley de gestos. Y bueno, complican instalación de planta de autos chinos, ¿no? Y Alemania acusa a Mus de querer influir en sus elecciones. Y bueno, también Corea del Sur revisa sistema aéreo nacional tras accidente. Y eso ya suena como a sabotaje, ¿no? Porque fueron 3 accidentes, uno también en Canadá, ¿no? Y 3 accidentes terribles de aeronaves, que ya suena como a un saboteo, como a esto de la situación de la explosión de los chips, ¿no? Por parte de Israel. Suena esto, 3 accidentes terribles. Y bueno, Milán despide a Paulo Fonseca, llega con Seikao como director técnico. Y Djokovic y Swiatek arrancan temporada con triunfos. Y se casa Rebel Wilson legalmente con Ramona Agruma. Y bueno, murió la actriz también Linda Lavina a los 87 años. Y despide el rey Carlos III al expresidente Jimmy Carter, ¿no? Un señor lo más destacado, ¿no? De este señorón, el presidente Jimmy Carter, dice, nunca involucró a su país en una guerra y le devolvió a Panamá la soberanía del canal, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Mientras él le da la soberanía a Panamá a través del canal, ¿no? Y le regresa parte de su territorio a Panamá, ¿no? Casualmente Donald Trump se los quiere quitar, ¿no? Y se quiere apropiar de todos estos países que llevan las estrellitas, ¿no? O que han sido algo bueno que tenía Estados Unidos en algún momento fue estos subsidios, apoyos como a Puerto Rico, a Panamá a través de estos lugares y que hablaba bien de Estados Unidos, ¿no? Hablaba bien de querer ayudar y apoyar a la gente pobre a que encontraran su independencia y un subsidio económico, ¿no? Y que salieran de la pobreza. Y casualmente muere, ¿no? Con esto que está haciendo Donald Trump en estos 100 años, un hombre histórico, un hombre de centeno, ¿no? Nadie muere casi a los 100 años, un hombre, un señor, en donde apoyaba esta parte, ¿no? De que no hubiera esta esclavitud, no tanto el imperialismo, ¿no? Sino realmente ayudar las causas nobles de los países latinoamericanos y pobres. Y casualmente con Donald Trump ahora yo te arrebato aquí, te arrebato acá, es más, te quito México, ¿no? Y México lo ingresó a Estados Unidos, este imperialismo, y casualmente muere este hombre que era no pionero, pero sí es un hombre que había de alguna forma transmitido estas ideas anti-imperialistas en su y colonialistas, ¿no? Eran de vanguardia, que también en Estados Unidos hay estos hombres, y muere esta ideología, ¿no? Ahora que entra Donald Trump, con él, con este, simbólicamente, que Jimmy Carter, ¿no? Muere con él esta idea. ¿Por qué? Por todo lo que va a venir, ¿no? Que representa Donald Trump. Su llegada a la Casa Blanca sorprendió a su propia familia, cambió la relación de Washington con América y en su país muchos piensan que fue el mejor, uno de los mejores presidentes. Y bueno, el exmandatario más longevo de Estados Unidos murió ayer a los 100 años, ayer 29. La vida de Carter resultó paradójica en varios sentidos. Destacó mucho más allá de sus años como el presidente número 39.
Presidente de Estados Unidos, fue de 1977 a 1981, ¿no? Acababa casi de nacer. Y bueno, tiempos difíciles de Guerra Fría en los que evitó entrar en conflictos militares ante desafíos internacionales también, ¿no? Cae todo esto, toda esta ideología y muere con él todo esto. Ahora viene todo lo contrario, ¿no? E impulsó un crucial acuerdo de paz en Medio Oriente. Había llegado al cargo como un hombre sencillo, honesto, en un país sacudido por el escándalo del Watergate, ¿no? Pero dice, por problemas domésticos y una crisis de rehenes en Irán, lo debilitaron en un solo mandato, ¿no? Fue el presidente de Estados Unidos, fue el primer presidente de Estados Unidos en perder una reelección de Herbert Hoover en 1933. Dice, sin embargo, tras ser vencido por Ronald Reagan, también, ¿no? Que también fue buen presidente en 1980, Carter regresó al pueblo en el que había crecido y mantuvo una gran proyección internacional enfocado a los temas de derechos humanos, igualdad, protección ambiental, lo que le valió varios galardones como el Premio Nobel de la Paz en 2002, ¿no? También su resiliencia fue llamativa hasta el final, después de superar un cáncer y perder en noviembre de 2023 a su esposa de toda la vida, Rosalind, quien estaba en cuidados paliativos como él, algo que generó reflexiones sobre este tipo de servicios al final de la vida, ¿no? Los blancos del vecindario, James R. Carter Jr. nació en 1924 en Georgia Plains, el sur profundo de Estados Unidos, durante una época de férrea segregación racial en la que su familia era la única blanca en un vecindario de negros, como ven. Dice, todos mis vecinos, mis compañeros de juego y mis compañeros de trabajo en el campo eran negros, y así fue hasta los 16 años, contó el presidente en una entrevista en EPR, la radio pública de Estados Unidos, en 2011. Ingresó a la prestigiosa Academia Naval de Annapolis, Maryland, de donde se graduó como alférez y luego fue ascendido a teniente en primer grado. Él no siguió en la Marina, dedicó gran parte de su juventud a reconstruir la producción de la granja de maní que había heredado de su padre, la cual era apenas rentable tras el pago de deudas y la división de bienes. También residió con su esposa Rosalind, sus 3 hijos, en una vivienda subsidiada para pobres. Creyente, dice, cristiano devoto renacido, confesó que se dedicaba los domingos a enseñar la Biblia en su congregación, era bautista. Dice, pero políticamente progresista, que esta palabra, el progresismo, también es bastante interesante, ¿no? En algunos casos hasta un límite para su generación, y se volvió tal vez lo más cercano a su presidente de izquierda que tuviera Estados Unidos. Su cara afable, sonrisa, ¿no? Que es lo que más recordamos, esa sonrisa tranquila y muy carismática, este acento sureño también, ¿no? Que pudo haber proyectado una imagen, dice, de inocencia. Era hábil en la competencia electoral. En 1970 asumió en su campaña para gobernador de Georgia una postura conservadora frente a la segregación, porque sabía que de otra manera sería difícil que lo eligieran, ¿no? Se declaró a favor de los derechos civiles e implementó medidas en contra de la segregación racial, ¿no? Luchó mucho por esto también. Y bueno, era un desconocido en la Casa Blanca. Dice, cuando le dije a mi madre que me lanzaría a la presidencia, ella me preguntó, ¿presidencia de qué? ¿No? Revela en una entrevista al diario británico The Guardian. Él decidió buscar la nominación por parte del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, un movimiento que pocos esperaban, incluso en su familia, ¿no? No había comentado mucho. Dice, era un extraño en el politizado ambiente de Washington, ¿no? Así es que no se esperaba que llegara muy, muy lejos. Dice, cuando se dieron cuenta ya había perdido, ¿no? Ya habían perdido, declaró Carter. O sea, era así como el enemigo pequeño, ¿no? Pero que les gana. Saben que no hay enemigo pequeño. Y bueno, Jimmy Carter asumió el poder en enero de 1977 tras haber derrotado en una apretada contienda al presidente y candidato republicano Gerald Ford, quien arrastraba el lastre del escándalo Watergate, y su antecesor Richard Nixon, ¿no? También demostró que su profunda fe no tenía nada que ver con la tradicional derecha religiosa, sino con posturas muy liberales.
Carter nombró a más negros y latinos en su gabinete que todos sus antecesores. Emitió una orden ejecutiva otorgando amnistía a los evasores de la conscripción para la guerra en Vietnam y empezó a alertar sobre los peligros del calentamiento global. Imagínense desde cuándo, ¿no? Desde el 77, décadas antes de que estos conceptos se volvieran populares. También cosas que hizo fue el ámbito de las relaciones exteriores. Firmó un tratado de reducción de armas nucleares, vean, con la entonces Unión Soviética. Logró la paz entre Israel y Egipto con el acuerdo del Camp David y devolvió el canal de Panamá a Panamá, ¿no? A este país centroamericano. Vean nada más qué cosas tan importantes. Por eso les digo, este hombre a los 100 años simbólicamente muere, ¿no? Ahora que entra Donald Trump y donde viene toda una revolución, donde estamos en plena guerra, ¿no? Y todo esto se está cayendo y desmoronando. Estos pilares, estos hombres que sostenían todas estas ideas revolucionarias, pacíficas, de vivir en concordia con los países, ¿no? Entre países, sobre todo con Medio Oriente, se acaba, ¿no? Se acaban estos pilares, que fueron las pérdidas grandes de las cuales hemos hablado, la Madre Teresa de Calcuta, Fidel Castro, el Papa Juan Pablo II, hombres luchadores, así como Carter, ¿no? Sobre la paz, sobre la abolición de la esclavitud, ¿no? Todo esto que estamos viviendo y que ahora actualmente con lo que representa Donald Trump por ahí y ahora Elon Musk, que son como tipo nazis, ¿no? Yo no creo que lleguen a tanto, pero sí hay vestigios de esto, ¿no? Y con Homan, ¿no? Estas redadas sanguinarias, estas redadas nazistas o redadas inhumanas, ¿no? Vean. El control de Canadá por parte de Estados Unidos más la zona que lo enmarcaba, dice que era considerada territorio estadounidense dentro de un país soberano, era una de las fuentes más profundas de irritación de la región contra Washington. La iniciativa de Carter, que esto era algo, un tratado de Panamá, ¿no? Para lograr la firma, fue muy peleada en el Congreso, donde necesitaba 2/3 del voto. Tras una muy estrecha victoria, el entonces mandatario pudo dar inicio al desarrollo de una nueva relación con sus vecinos continentales, ¿no? Fue un momento coyuntural en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, señaló Hakim. Demostró que Washington tomaba en serio los temas de soberanía e independencia y que los países podían tomar sus propias decisiones, ¿no? Que esto es importante. Ellos mantuvieron durante un tiempo que Estados Unidos podía subsidiar y ayudar a los países pobres como Panamá, Puerto Rico, como Haití, ¿no? Que esta crisis de Haití es por la falta de subsidios, que es lo que está marcando Donald Trump, quitar estos subsidios, ¿no? Pero ellos respetaban la soberanía y su independencia, ayudaban a países claves como en la India. Sin embargo, algunos de otra contraparte, ¿no? de otras aristas, pensaban que por subsidiarlos, ¿no? Por darles un subsidio, podían apropiarse de su gente y de sus tierras, ¿no? Que era parte de lo que era la conquista, el imperialismo, ¿no? La extensión de esto, de Inglaterra y de la OTAN, de Estados Unidos mismo. Pero hay otros como él, que son libres pensadores, por así decir, y que una cosa es ayudar, te echo la mano para salir de pobre, pero otra, y te respeto, ¿no? La soberanía. Y que de esos, bueno, Macron era parte de ellos, ¿no? Trudeau era parte de ellos, pero bueno, ahora es diferente, ¿no? Y bueno, fue un momento coyuntural en las relaciones de Estados Unidos y América Latina, señaló Hakim. Demostró que Washington tomaba en serio los temas de soberanía e independencia y que los países podían tomar sus propias decisiones. Por otro lado, al promover la importancia de los derechos humanos en los asuntos exteriores, Carter logró un cambio sustancial en la relación de Estados Unidos con América Latina. De ahí el sueño americano, de ahí que muchos cubanos, puertorriqueños, ¿no? Por ahí ya vamos a tener aquí en Ricky Martin, muchos latinos empezaron a tener éxito y empezaron a viajar, a irse a Estados Unidos y a migrar a Estados Unidos, ¿no? El sueño americano y toda esta fuga de gente, ¿no? De migrantes, y también empezó en México, sin duda, los mojados y todo esto.
Por otro lado, al promover la importancia de los derechos humanos en los asuntos exteriores, Carter logró un cambio sustancial en esta relación de Estados Unidos con América Latina, y desde su campaña, ya que en carne propia vivió pues todavía los vestigios de la esclavitud, ¿no?, criticó a la administración republicana que le precedió por contribuir al derrocamiento del presidente socialista democráticamente electo en Chile, Salvador Allende, en 1973, y ayudar a establecer una dictadura militar en ese país, ¿no? Ya con Carter en el gobierno, Estados Unidos recortó la ayuda militar en el hemisferio y supeditó el financiamiento a avances en derechos humanos, lo que según expertos fue importante para que regímenes dictatoriales de Sudamérica disminuyeran sus abusos y comenzaran a debilitarse. Carter también intentó extender su política de vecino colaborador hacia Cuba, luego de un largo embargo económico y episodios de hostilidad en plena Guerra Fría, ¿no?, que es algo que se abogó que se quitara este bloqueo, ¿no?, a Cuba, ahora con Obrador, y que sigue todavía. Y según Hakim, casi logra una normalización de las relaciones. Sin embargo, el envío de tropas cubanas a Etiopía y a otros países africanos que atravesaban guerras civiles y revoluciones hizo que Washington pusiera freno a esa posibilidad. También el presidente estableció la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, donde hubo presencia de diplomáticos estadounidenses en Cuba hasta la reapertura de una embajada en la isla en 2016. Y bueno, también la crisis de los rehenes en Irán en 1979, dice, esa política exterior le dio a Carter una reputación sólida en América Latina comparado con otros presidentes de Estados Unidos. Dice, fue un contraste respecto a cómo lo percibieron en su país, donde muchos lo veían como un mandatario débil y fracasado porque solo ejerció durante un periodo. Su gobierno y su lugar en la historia están teñidos por su derrota contra Ronald Reagan, que era un oponente formidable, y la crisis de rehenes en Irán, comentó Thomas Pickering, subsecretario de Estados Unidos durante la administración de Carter y embajador en varios países, incluyendo Rusia, Jordania y El Salvador, ¿no? En 1979, tras la revolución islámica en Irán, estudiantes inspirados por el fundamentalismo del Ayatollah Khomeini irrumpieron en la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron 52 rehenes estadounidenses y los retuvieron durante 444 días. Que es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La historia, a través de estas pérdidas simbólicas, nos hacen reflexionar sobre lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no?, del que estamos viviendo actualmente, y si la historia se repite o no. Dice, aunque generalmente se interpreta como un punto negativo el que no hubiera enfrentado militarmente al enemigo, el expresidente le dijo en 2015, vamos a ver, le dijo en el 2015 al diario The Guardian que su mayor orgullo fue no haber llevado al país a una guerra, ¿no? Y bueno, también dice, mantuvimos nuestro país en paz, nunca fuimos a la guerra, nunca lanzamos una bomba, nunca disparamos una bala. Sin embargo, logramos nuestras metas internacionales, llevamos paz a otros pueblos, incluyendo Egipto e Israel, relató, ¿no? Que ojalá que todo esto que se está viviendo se pueda lograr nuevamente, ¿no? Retomen esto, decía un sacerdote, cuando fallece alguien, algo nos tiene que dejar en nuestra vida, si no, no vale la pena que haya vivido, ¿no? Ojalá que la herencia simbólica, política, sea la paz a estos estados, ¿no?, como Egipto, Israel, sobre todo ahorita a Israel, que se migre, que trascienda su deseo de paz y de llevar la paz a estos países, a estos lugares. Su labor para lograr lo que pasó en Camp David, a pesar de algunos traspiés, fue asombrosa, dice, resaltó el embajador Pickering a BBC Mundo en relación con la cumbre entre Carter, el primer ministro de Israel, Menachem Begin, y el presidente de Egipto, Anwar Sadat. Admiré su determinación y su valor para asumir una labor tan grande, dice, tan compleja y con tantas ramificaciones en términos de impacto que tendría en los asuntos internos de Estados Unidos, entre otras cosas. Añadió el diplomático que contribuyó en los primeros momentos de la estrategia para esa paz.
En efecto, Carter se involucró personalmente en Camp David durante momentos en que la situación parecía un caso perdido, ¿no? Para lograr moldear una serie de propuestas que Begin y Sadat pudieran aceptar y que formaría posteriormente la base del Tratado de Paz entre ambos países. Camp David se reconoce como el primer logro importante que se registró en la larga búsqueda de la paz a Medio Oriente, indicó Pequerín. Como ex subsecretario del Estado, también recordó una experiencia en el Consejo de Calidad Ambiental que indica cómo Carter anticipó problemas que son muy puntuales hoy en día, como el cambio climático, ¿no? Y este desprendimiento del glacial más grande, ¿no? Que hemos tenido. En esto, como es el cambio climático, produjimos, dice, un reporte de lo que se podría esperar en el año 2000, imagínense, ¿no? Estamos a 24 años después, ¿no? Que se decía y se hablaba ya que se iba a acabar el mundo en el 2000, afortunadamente no, pero ya estamos en donde ya estamos empezando a tener problemas con el agua y todo esto. Produjimos un reporte de lo que sería y esperaba el año 2000 en varios ámbitos, después desde población hasta recursos forestales, cómo afectaría el medio ambiente mundial y qué deberíamos hacer en ese entonces, en los años 70, para anticiparnos a los efectos, ¿no? Que esto fue algo, los que vivimos, los que somos hijos de la historia de esos años, los 80, los 90, ¿no? Todo esto se hablaba y se hacía una conciencia de la cual ahora no tenemos ni siquiera eso. El fracaso económico y de la derrota electoral, ¿no? Ahí lo vemos con Fidel Castro. Dice, el pueblo estadounidense estaba más preocupado con el estado de la economía que se le había ido de las manos a Carter. La inflación estaba entre 16 y 17%, había crisis energética, al presidente se le veía como un mal administrador. En un discurso dijo que Estados Unidos atravesaba un periodo de desconfianza, sugiriendo que el país había perdido la energía, innovación y espíritu vanguardista que lo caracterizaban. Una excelente foto. Varias veces se reunió con Fidel Castro, ahí están juntos en Canadá en el 2000, en el entierro de Pierre Trudeau. También fueron palabras mal escogidas y no lo que los estadounidenses querían oír. Fue severamente criticado por ambos partidos, sostuvo Hakim. La economía fue la causa de su caída casi tanto como la crisis en Irán, ¿no? Esto de los 444 rehenes, que casualmente, ¿no? 74 por ahí, rehenes fueron lo que empezó esta guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Los terroristas de Hamas. Y bueno, los frecuentes reportes sobre la suerte de los rehenes y las largas colas en la estaciones imagínense nada más, en aquel entonces, Carter con 444 rehenes, no comenzaron una guerra que desde ese entonces ya se estipulaba y se pensaba, y se quería la guerra, ¿no? Que era la Guerra Fría, que la vivíamos con carne viva, ¿no? Que constantemente estaba a flor de piel y constantemente estaba. Estados Unidos no comenzó una guerra, ahora con menos rehenes se comenzó una guerra entre Israel, Palestina, Irán y todo el Medio Oriente. Los frecuentes reportes sobre la suerte de los rehenes y las largas colas en las estaciones de gasolina generaron un sentido de impotencia que se sumó a desafíos internacionales como el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, la invasión de la Unión Soviética en Afganistán y el subsiguiente boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿no? Que es muy similar a las características contextuales que tenemos ahora, previo a esta pandemia, previo a esta guerra entre Rusia, ¿no? Y Ucrania también, y también esta invasión, ¿no? Aparente invasión de Rusia. El costo para el país de no entablar la guerra como tal, armada, es la caída de la estructura económica, ¿no? Casualmente ahora estamos viendo que él sacrificó esto para no, como dijo, no lanzar ni una bala ni una bomba, ¿no? Pudo haber tomado la misma decisión que Biden, ¿no? Vayan y reactiven y con la economía, sus empresas armamentistas reactivan la economía, ¿no? Y controlan la demografía, ¿no? Y esto, él, por decir la verdad, por ser honesto, decir estamos en crisis, pero al país económicamente le costó dinero
pero no le costó vidas, ¿no? Entonces digo que llegó al número exacto, murió a los 100 años, simbólicamente es un hombre de siglo, ¿no? De cambio de siglo, imagínense, simbólico perfecto, ¿no? Un 10 perfecto, ¿no? Estamos hablando, dice, los estadounidenses no pudieron soportar el pesimismo y presentados con la alternativa del carismático y agresivo Reagan, rechazaron a Carter para un segundo periodo, ¿no? Como pueblos no supieron leer esto, que ahora estamos haciendo esta lectura nosotros, no supieron ayudar tampoco a su presidente porque es una ruptura ahí de lo que sería la estructura económica, ¿no? Y cómo activarlo, ¿no? Lo mismo que están haciendo ahora Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk, ¿no? Y que nosotros sí se metemos nuestra agua, ¿no? Nuestra cuchara ahí, decimos activen la economía, fronteras abiertas, nada de esto o sea, tenemos que buscar estrategias para evitar, si algo no nos ha enseñado, si algo nos enseña la historia es a que no se repitan las guerras, que no se repitan las masacres, que no se repita esto, ¿no? Los sociólogos lo han analizado, o sea, hasta el cansancio, tenemos la Segunda Guerra Mundial, los holocaustos, los armenios, los judíos, y no aprendemos, siguen las guerras, siguen las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí es donde metimos nuestra cuchara. Si es la guerra para reactivar la economía, pues hay otras opciones, ¿no? Y lo que hacen es siempre hacer los bloqueos, hay que romper esos bloqueos económicos, hay que reactivar. Ellos son, Elon Musk es uno de los dueños del mundo, ¿no? Con todas sus empresas. Con sus automovilísticas y demás, no están en bancarrota ellos y tampoco es justificable una guerra para reactivar la economía como empezó Francia, ¿no? Que lamentablemente es la decepción más grande la de Macron, que porque por malas administraciones económicas haya o apoyen una guerra igual allá a Inglaterra, ¿no? Este tipo de situaciones son las que estamos viviendo. Dice, a pesar del golpe sufrido por la derrota, porque a mí me encanta, ¿no? Porque hemos estado analizando desde esos entonces todo lo que es la actividad política, ¿no? De estos países, Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? Estados Unidos, Canadá, ¿no? Cuba, precisamente Bolivia, ¿no? Venezuela. Dice, a pesar del golpe sufrido por la derrota electoral de Carter, regresó a su hogar en Plains, Georgia, ¿no? Hizo muchas cosas muy buenas, donde reconstituyó su carrera y dio inicio a su periodo de mayor actividad. En el 82 fundó con su esposa Rosalind el Centro Carter con el propósito de combatir la enfermedad, hambre, pobreza, opresión y conflicto a nivel global, ¿no? Algo muy bueno. Con el centro viajó por el mundo llevando programas de salud para enfrentar o frenar el contagio de enfermedades en más de una decena de países en África y América. Ahí lo vemos con Hugo Chávez, ¿no? Donde se entrevistaron en Venezuela en más de una ocasión. Sus misiones incluyeron la promoción de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernabilidad. Fue mediador en la resolución de conflictos, abriendo el camino de mayor entendimiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, ¿no? Y ahora vean lo que está sucediendo. Y esto por eso les digo, estos sabotajes de estos aeronaves no son coincidencias, ¿no? Dice, con su histórica visita a Cuba, se reunió con Fidel Castro en el 2002, allanó el camino para la normalización de relaciones entre La Habana y Washington durante el gobierno de Obama, ¿no? Que eso fue muy bueno. Ese mismo año recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2002 por los esfuerzos del centro para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, promover el desarrollo social e impulsar la democracia, ¿no? También dice, fue observador en procesos electorales de diferentes países, incluido un polémico en Venezuela, donde ratificó, pese a críticas, el resultado de un referendo a favor del entonces presidente Hugo Chávez, ¿no? Redefinió el papel de los expresidentes de Estados Unidos y que también pueden jugar a nivel global, expresó Hakim, el diálogo interamericano, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque y esto también fue la idea que también retomaron en Estados Unidos, ¿no? Casi siempre en Estados Unidos y en México eran presidentes y ya después no se sabía nada de ellos, ¿no? Ya no podían andar por ningún lado, ¿no? Desde estos entonces empieza a gestarse la historia de que
y que al final, ¿no? Por ejemplo, ahora ya Calderón aquí y también migró esa idea a Estados Unidos y también la llevó a cabo por allá Obama, en donde eran expresidentes, pero tenían una participación activa en la política, no eran que ya fueran terminaran su mandato y ya, ¿no? No se sabía de ellos, se enterraban y ya no guardaban sigilio ever forever, ¿no? No, ahora no, ahora era ser participativos porque se tomaban, tenían la cara limpia, ¿no? Esto de que tengo la cara limpia, hemos trabajado bien para nuestro país, ¿no? Que aquí lo representó Calderón, que bueno, ya saben, ¿no? Hasta se metían la cuchara y no dejaban gobernar a AMLO. Y allá, digo, bueno, Obama es Obama. Y bueno, superación de un cáncer, cumplió los 90 años. Carter fue su 31º libro, dice una vida completa, reflexiones a los 90 años y un año después. Durante una clase de catequesis en una iglesia baptista en Plains, dio la buena noticia de que estaba libre de cáncer cerebral que le habían diagnosticado en 2015. Los oncólogos decidieron tratarlo con radiaciones focalizadas en los tumores y un medicamento para reforzar su sistema inmunológico. El exmandatario estuvo 6 meses recibiendo el tratamiento conocido como inmunoterapia y a finales de ese mismo año informó que estaba ya libre de cáncer. Ahí lo vemos con su madre, Lilian, no entendía a qué presidencia quería aspirar, ¿no? Y bueno, en febrero de 2023, el año pasado, a inicios, exactamente casi un año, que evitaría los tratamientos para prolongar su existencia y entraría en cuidados paliativos con la intención de pasar sus últimos días en la tranquilidad de su casa de Plains, la misma donde unos meses después moriría su esposa con los 77 años y a quien él definió como el pináculo de su vida. Dice, esa opción fue vista por especialistas en cuidados terminales como una ayuda para la comprensión del significado de los cuidados paliativos en los últimos meses de vida. En Plains lloran hoy la partida de su vecino más célebre, ¿no? Y bueno, ahí lo vemos con una sonrisa, con su madre, lo vemos también, ¿no? Que era igual el cambio de piel, las manchas, ¿no? Por el cáncer. Y yo los dejo aquí con esta foto tan hermosa que creo que fue un hombre también, ¿no? Han sido parte de la historia, a lo mejor más sigiloso, ¿no? Pero debido a su origen fue un hombre en verdad excepcional. Es que descanse en paz. Nuestras condolencias de aquí de Periodismo Independiente para su país, para su familia, para su gobierno, para el embajador Ken Salazar, ¿no? Así es que les estamos haciendo historia, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Y este hombre, que en verdad nos llama la atención la historia, nos hace reflexionar cuando se lleva a cada uno de ellos, muere esta ideología, ¿no? Espero que no muera, espero que trascienda, ¿no? Porque no es que acabe, sino que nos hace un recordatorio histórico, Dios, a través de la vida y de la muerte, a través del pensamiento, a través de lo simbólico, a los 100 años, ¿no? Sobre qué es lo que no debería de morir y debería de trascender, ¿no? Con ideologías encontradas, contrapuestas, ¿no? Ahora con Donald Trump, ¿no? En donde se vienen redadas y se vienen cosas muy terribles, pero que también pueden ser un parteaguas. Yo creo que Donald Trump y Elon Musk pueden hacer mucho bien, creo que lo pueden hacer, no creo que sean insensatos, creo que quieren cuidar su país, pero creo que pueden ser muy humanos y unos hombres que pueden trascender y pueden adoptar estas ideologías hacia ellos, hacia su gobierno y en verdad volver a conservar la paz. Esta tercera guerra mundial que empezó con Ucrania y con Rusia y que empezó con otros países ha sido se ha prolongado durante años y muchos de esos hombres han sido hombres claves durante mucho tiempo que han detenido lo más que puedan la guerra. Vuelvo a hacer el llamado en estas épocas decembrinas, en Navidad, ¿no? A estos mandatorios, sobre todo a Rusia, a Vladimir Putin, a Benjamin Netanyahu, ¿no? Tenemos aquí al presidente de Irán, ¿no? Tenemos a ellos para que puedan y sigan conservando la paz, pueden detener estas guerras, pueden detener estos botones, ¿no? Estos retos que se están llevando a cabo, ¿no? Podemos
se puede conservar la paz. Ellos lo han conservado, ellos han sido piezas claves del ajedrez. Ellos han llevado, ¿no? Por ahí a todos, a gente de China, de Japón, a estos mandatarios, ¿no? Xi Jinping, todos ellos, a Khomeini, ¿no? El ayatolá Khomeini, ellos, ya hombres grandes, han sido tan sensatos que han conservado la paz, han evitado esta guerra y esta guerra nuclear sobre todo, ¿no? Que no sea la excepción, ¿no? Que no sea la excepción y que en verdad siga esto. Ahora, hoy Dios nos hace un recordatorio a través de que se lleva a este hombre Jimmy Carter, de que se pueden hacer cambios significativos para mejorar, para ir caminando hacia la dignidad del ser humano, hacia el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Así es que bueno, hoy nos estamos haciendo historia, está haciendo historia y Dios nos da un jalón de orejas, pero también nos ayuda y nos dice, ay, así se ha podido a través del gobierno, a través del poder, ¿no? Llevar a la gente a mundos mejores, ¿no? Y bueno, se casa Rebel Wilson legalmente con Ramona Agruma, ¿no? Dejan famosos metas de 2024 sin cumplir, y ahí vemos a Alex Sintek. Y bueno, para regalo de fin de año, de compras, fragancias de otoño e invierno. Y un año más de triunfos para la gastronomía mexicana y detecta Claudia Sheinbaum precios altos de gasolina, instruye revisión. Indagan a edil de Cualcolman, condena, ¿no? De Claudia Sheinbaum, apología del delito. Y declara Alberto Montt su amor por México. También dice, no es creíble, dice Claudia, el reportaje de cocinas de fentanilo, ¿no? Pues, y bueno, critican, abusa 4T en reformas constitucionales. Y ahí vemos la constitución hecha, ¿no? Trizas. Y bueno, obsequios o balazos, regalos y juguetes, ¿no? Y bueno, esto ya hace mucho habían algunos alcaldes, ¿no? Habían hecho ya mella de este tipo de situaciones, ¿no? Que se habían ya habían hecho mella, ya decían, ¿no? Que incluían a los narcos, los felicitaban, y o sea, estos narcos ediles, ¿no? Y todo eso. Y se pidió hace mucho la revisión, ya tiene unos 2 o 3 añitos que todavía, que había sucedido esto, ¿no? Y se le pidió al INE la revisión, pero hicieron caso omiso y ahorita, bueno, pues le está rebotando nuevamente a Claudia Sheinbaum. Y bueno, Agua Bienestar dotará a colonias con problemas de abasto. Dice, ¿cuánto costará el garrafón? El programa tiene un presupuesto de 30 millones de pesos. Y ponen en funcionamiento 4 nuevos pozos de agua en Tlanepantla. También pondrán en marcha 2 pozos en Los Reyes, Iztacala, ante la sequía. Urge declarar crisis hídrica en 12 municipios del Estado de México, zona oriente la más afectada. Y muere mujer tras volcadura de auto en la autopista México-Pachuca. En el vehículo viajaban 3 personas más, quienes no presentaron heridas de gravedad. Hallan a mujer sin vida en Azcapotzalco, presentaba impactos de arma de fuego. Y dice, por este crimen violento se podría iniciar una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. También muere hombre atropellado por un tráiler en eje central, hay un detenido. Y motociclista pierde un brazo y la vida tras fuerte choque en Iztacalco. Pleito entre borrachos en Naucalpan deja a un hombre sin vida y 2 heridos. También detienen a 2 de la Unión Tepito, trabajaban de manera directa con el Irving, uno de los líderes. La detención de José Antonio M., de 41 años de edad, y John On, de 25, se llevó a cabo en el callejón de Ampudia, esquina con Cabaña, colonia La Merced, zona centro. Y bueno, instantes que marcaron el 2024, ahí vemos algunos fenómenos, ¿no? Como este eclipse que fue captado por lentes de este periódico La Prensa. Y bueno, también el operativo Navidad Segura en la Cuauhtémoc ya suma 39 detenidos, dice acoso sexual, robo y algunos delitos. La Bichota dice, llega a Netflix, Karol G contará su historia en documental. Karol G tendrá una película documental donde se narrará su historia de poder, pasión e inspiración. Y bueno, Tarjeta del Bienestar tiene nueva imagen. ¿Qué sucederá con las anteriores? Y bueno, más de 17 millones de mexicanos desconocen que tienen Afore, ¿no?
Para Emilio Bertrán Rodríguez, director general de la Foresura, se debe crear un filtro al momento de dar de alta a los trabajadores del IMSS o el SAT, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Y bueno, John Kennedy sería el primer refuerzo de Pachuca y la bichota llegará a Netflix. IB de BTS habló español e hizo compras en el mercado, como ven, ¿no? Ahí visitó México para grabar un programa. Espero que ya haya pasado a saludar a Marcelo, ¿no? Para ver cuándo los van a contratar, porque él dijo que para el 25, ya nos ha hecho largo el BTS. Y bueno, así iniciará Messi la Copa de Campeones de CONCACAF 2025. Y Claudia Sheinbaum se pronunció contra la reelección y el nepotismo. Soy de las que pienso que no debe de haber reelección en ningún puesto de elección popular. De hecho, lo planteé y lo voy a enviar en su momento al Congreso, ¿no? Y bueno, según está en contra, pero bueno, su mamá recibió un premio, ¿no? Mientras estaba ahí en la administración de jefa de gobierno. FGR investiga a la alcaldesa de Cualcolman, Claudia Sheinbaum. Somos gobierno de territorio y cercano a la gente. Y cierra México el 2024 con buenas cifras, ¿no? Y bueno, déjenme decirles, nepotismo o no, ¿no? Es que también son de la oposición. Y si saben que son de la oposición, nunca les dan nada, ¿no? Y también los tienen ahí relegados. Y bueno, cuando llegan ahí, pues les dan los reconocimientos que pudieran haber merecido, ¿no? El partido y demás, y ahí se premian y se ponen estrellitas y todo, y es la oportunidad pues de regular un poquito esto, ¿no? Si la vida y los políticos fueran justos, en su momento, ¿no? Dieran el reconocimiento debido, pero si son y también ellos lo hacen, ¿no? También los de Morena lo hacen. Si no son de su partido, no les dan el reconocimiento a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues dice uno. Y bueno, alistan gobierno federal nueva campaña contra fentanilo y otras drogas. Y Sheinbaum rechaza que hay gasolinazo para el 2025, habrá revisión de precios. Estados Unidos aprueba $2.500 millones para ayuda de seguridad a Ucrania. Censo Salud, casa por casa, avanza, van más de 4 millones de personas visitadas. Hoy se habló también en la mañanera sobre las personas con discapacidad, ¿no? Y adultas mayores a las cuales se va así como censar, ¿no? Un poco para que también ellos reciban el apoyo de la visita de médico casa por casa, ¿no? Eso es muy bueno. Y bueno, también se tienen que ir registrando y todo esto. En un último fin de semana se cometieron 171 asesinatos en el país. Entre el viernes 27 y domingo 29 de diciembre, el último fin de semana de 2024, 171 homicidios dolosos en el país, de los cuales 17 ocurrieron en Jalisco, como ven. Y bueno, conmoción y lágrimas en el aeropuerto de Muan tras avionazo en Corea del Sur. El Boeing 737-800 se estrelló contra una pared y estalló en llamas. Solo 2 sobrevivientes. También inaugura Brugada, planta garrafonera del programa Agua Bienestar. La meta sexenal es instalar 1, 2 o hasta 4 plantas garrafoneras en cada alcaldía y una producción de 200,000 garrafones al día. Hay integrante de Los Palillos extorsionaba a comerciantes en Bellas Artes. El detenido es señalado de reunir el dinero producto de la extorsión de comerciantes y locatarios del mercado 2 de abril de Palacio de Bellas Artes. También amplía Fiscalía de Morelos datos sobre caso de un bebé sustraída en Cuautla. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, amplió información sobre las investigaciones relacionadas en contra de 2 personas quienes fueron vinculados a proceso por tráfico de menores. Y bueno, a curarse la cruda de Año Nuevo con menudo, ¿no? Y bueno, algo bastante diferente. Y bueno, también murió Armando Celaya, actor de La Rosa de Guadalupe y Abrázame Fuerte. Falleció el 27 de diciembre, participó en producciones como La Rosa de Guadalupe y películas como Distrito Federal, ¿no? Reconocido actor mexicano, y lo tenemos en foto. Marvel también revela el primer tráiler de Tu amigo y vecino Spider-Man, ¿no? Imagínense tener de vecino a un superhéroe, sería padrísimo. Y Ariadna Montiel acompaña a la presidenta Sheinbaum en su gira por Tlaxcala. Y exfutbolistas dan pláticas motivacionales a reos en centros penitenciarios de la Ciudad de México. Y bueno,
una mascotita extraña como el hurón, ¿no? Dice qué tan recomendable es tenerlo. Y bueno, novio de Galas Montes, dice, confronta a Adrián Marcelo y defiende a la actriz. Y claves empresariales, retos y oportunidades para México en transformación digital y sostenible. Y bueno, esto es todo en la información, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Bueno, no es todo, todavía hay mucha información más. Aquí Putin arregla su reloj en directo, ¿no? Así es que él es un poco maniático, ¿no? Ansioso, entonces de repente está haciendo dos cosas a la vez. Vea nada más, ¿no? Y bueno, el tiempo, ¿no? Ya literalmente está ahí. Y bueno, se nota que a veces incluso usando la fuerza. Y ya van varias veces que lo agarran, ¿no? Y dicen que pone nervioso a todos porque está arreglando ahí el micrófono, ¿no? De repente se arregla y se entretiene, ¿no? Lo que está escuchando. Bueno, hay personas que suelen estar escuchando y poniendo atención y mientras tanto se ocupan mecánicamente, ¿no? Para aliviar la ansiedad. Y bueno, él ya son varias veces que le toca hacer esto. Así es que bueno, la puerta principal o puerta del perdón de la catedral ha sido abierta por el año jubilar, ¿no? Haciendo también la réplica de esta apertura del año jubilar 2025 que ha hecho el Papa Francisco en esta Navidad. Y bueno, él ahora con una procesión con el Señor de la Salud, el obispo Carlos Aguiar Arretes hace este simbolismo, fue el día de ayer, el día de la Sagrada Familia, para ganar indulgencia plenaria. Así es que bueno, hackers rusos hackearon la televisión ucraniana publicando una advertencia sobre el lanzamiento de misiles Oresnik en ciudades ucranianas, reporta Clash Report, ¿no? Y ahí vemos a Fernández Noroña, que están ahorita también Moctezuma Barragán, el embajador, y Juan Ramón de la Fuente, también están muy metidos en todo lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, por todo lo que se va a venir de las redadas y con respecto a todo lo que es las cuestiones de migración. Y los dejo con esta nota ahora sí, ¿no? Vean la pista extraordinaria allá en Moscú, la pista más grande de Moscú, ubicada en el Parque VDNG, tiene una superficie de más de 20,000 metros cuadrados y puede albergar a unas 5,000 personas. Y aquí no duden en ir en cada una de las alcaldías a disfrutar de las pistas de hielo expuestas y puestas para que usted disfrute, ¿no? Y se divierta bastante y se entretenga con su familia en cada una de las alcaldías. Estamos haciendo historia, mi nombre es Teresa Salazar, son 2:37 de este 30 de diciembre de 2024. Estamos haciendo historia, les envío un beso y un abrazo.